Bien, esta es la materia de elementos de transporte y transmisiones mecánicas, y anteriormente habíamos hecho una actividad en la cual, digamos, tenían varios temas dentro de un apunte que tenían que responder al final de cada uno de esos temas unas consignas. Eran apuntes sencillos en donde más o menos nos iba mostrando los tipos de fijaciones que hay, las más comerciales o las más usadas normalmente. Y a su vez también teníamos otras consignaciones con respecto a la parte mecánica dentro de esos apuntes, como fijaciones a través de chaveteros y otros elementos más. Ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Eh, en esta parte acá va a ser la primera etapa de un movimiento sencillo, que es a través de correas, ¿sí? Eh, Antes de eso vamos a ver un poquito lo que es la parte de poleas. La podemos utilizar de dos maneras, ¿sí? Ya sea a través de una correa, ¿sí? O a través de cables o con un sistema de polipasto. En la parte de transmisión sí tenemos dos grupos de mecanismos de transmisión, ¿sí? Los que hacen un movimiento a través de una rueda motriz, que lo llamamos elemento conductor o polea conductora, y otro que sea el conducido o la salida de ese mismo movimiento. También tenemos mecanismos donde hay transformación del movimiento, ¿sí? Que dentro de también la parte de correa lo vamos a utilizar, en donde por ahí podemos tener un elemento motriz y el conducido va a pasar a tener un distinto movimiento al que tenía el elemento conductor. En estos mecanismos de transmisión podemos distinguir por lo general tres tipos de movimientos, ¿sí? El movimiento circular o rotatorio, un movimiento lineal en forma de línea recta, ya sea continuo o no continuo, y también tenemos un movimiento alternativo que puede ser un movimiento de vaivén, ida y vuelta, como el sistema de biela-manivela, como el de un péndulo, ¿sí? O como por ejemplo un lavarropa que va hacia un lado y hacia el otro, girando, ¿sí? Es también un sistema de movimiento alternativo en ese caso. Bien, la polea es un elemento que se utiliza para dos funciones principales, ¿sí? Que es para transmitir potencia y movimiento circular, ¿sí? De una máquina conductora a una conducida. Y después tenemos polea que podemos utilizar para levantar algún peso, que es la que llamamos máquina simple, ¿sí? Yo puedo transmitir una fuerza, ¿sí? A través de un cable que pase por esa polea y levantar un peso, ¿sí? Inclusive también es el mismo sistema que se utiliza, ¿sí? En un polipasto. En un polipasto es, como veíamos en la escuela, la otra vez como ejemplo, es lo que tenemos ahí dentro del puente de grúa, que dependiendo de la forma que tenga ese polipasto, pues yo puedo levantar más o menos peso, ¿sí? Que es lo que vamos a ver un poquito en el tema de ahora, ¿sí? Ahí en la imagen podemos ver que tenemos las partes de una polea, ¿sí? Normalmente la polea tiene un canal, ¿sí? Que si es una polea de levantamiento común, puede tener un canal para una cuerda, para un cable de acero de forma semicircular. Después el canal más utilizado, más conocido, es el canal trapezoidal. Después tenemos para una polea plana y una polea tipo estriada, sobre todo como usan en la parte automotriz. Nosotros después, en el siguiente video, sí nos vamos a enfocar sobre todo en el cálculo de la correa, ¿sí? Y polea trapezoidal. También está compuesta por un cuerpo, ¿sí? El cuerpo puede ser macizo, o puede ser, como se ve en la imagen ahí, tipo con rayos o con aspas, dependiendo por ahí si yo quiero solivianar o no el peso de la polea porque es de gran tamaño. Eso vamos a ir viendo algunos ejemplos después, imágenes que también tenemos. Y tiene también un cubo, que es la parte central donde va a pasar el eje, ¿sí? Que ese cubo por lo general, ¿sí? Es un poquito más grande, como para que
tenga el cuerpo de sostener a través de los rayos o a través de las aspas todo el sistema de la garganta de la polea, ¿sí? Y quede bien fijado al eje. Ahí podemos utilizar algo de lo ya visto, como figura ahí en la imagen, que es un chavetero, ¿sí? Que puede ser de acuerdo al tipo de polea y al tamaño de la polea, puede ser una chaveta tangencial, una chaveta longitudinal o de algún otro tipo por ahí. Bien, como antes habíamos nombrado, en la utilidad de una polea podemos tener dos casos, ¿sí? En el primer caso tenemos una polea, como podemos ver en la imagen, una polea de cable, en el cual yo puedo tener una polea fija, ¿sí? Y para que me quede más cómodo, por ejemplo, en una obra, ir levantando los baldes a un segundo piso o a un lugar para poder trabajar, ¿sí? Una polea y voy con una soga tirando y levantando, ¿sí? Esa carga que yo tengo, ¿sí? Inclusive es el mismo sistema que tenemos para un levantamiento de una puerta o por ahí el mismo sistema que tenemos para un ascensor también. Va a ser diferente la construcción de la polea, va a usar cables de acero, etcétera, etcétera, pero es el mismo sistema, donde tengo una polea que está fijada, ¿sí? Amurada a una parte fija, y yo hago un esfuerzo y levanto una carga. Y después el segundo caso que tenemos es el de una polea con correa para transmisión ya de un movimiento. El ejemplo más simple que tenemos ahí es el de una perforadora de banco, ¿sí? Donde tengo un motor que va a crear el movimiento giratorio, ¿sí? Y a través de una polea, ¿sí? Voy a transmitir por medio de una correa a otro eje conducido, que va a ser el eje donde yo voy a realizar el movimiento del perforado, y de esa manera voy a estar teniendo el segundo caso, ¿sí? De transmisión a través de una polea, en este caso con correa, ¿sí? Ya puede ser trapezoidal, dentado o lo que sea, ¿sí? En la imagen podemos ver ahí una correa que tiene distintos diámetros, ¿sí? Tiene siempre el mismo canal y distintos diámetros como para poder hacer una reducción o ampliación de velocidad en el sistema para realizar los perforados. Ahora nos vamos a enfocar, sí, en los primeros casos, ¿sí? Tenemos 4 casos típicos. Primero, hablando de poleas simples, tenemos el primer caso de polea fija, ¿sí? Y el de polea móvil. El de polea fija por ahí es el más conocido, más utilizado, en donde voy a tener una polea, ¿sí? Fijada a algún lugar y voy a hacer un esfuerzo y voy a levantar la carga, ¿sí? El caso particular ¿sí? La fuerza que yo voy a estar aplicando va a ser igual a la de la carga, ¿sí? No me va a cambiar en nada. En el segundo caso, donde tenemos poleas móviles, ¿sí? Yo voy a tener, como en el primer caso, una polea fija, pero la carga, ¿sí? La voy a estar soportando con una polea, ¿sí? Móvil. Y voy a tener el cable, ¿sí? O la cuerda fijada en otro punto, como se puede ver ahí en la figura. En este caso, ¿sí? El esfuerzo que yo voy a hacer, ¿sí? Va a ser la carga que voy a tener acá dividido 2. O sea que voy a hacer un esfuerzo de la mitad que en este caso. Tengo un beneficio en el cual voy a hacer menos fuerza y en este caso va a ser la mitad, ¿sí? Para cuando yo levante la carga. Ya el sistema es un poquito más complejo, ¿sí? Ya tengo que tener otra polea más y en esa polea móvil voy a tener fijada, ¿sí? La carga. Y por último lugar, dentro de estos primeros casos, tenemos, antes habíamos visto las poleas simples, las poleas compuestas, ¿sí? Y ya tenemos los dos sistemas de aparejos más utilizados. Las poleas compuestas se utilizan sobre todo en un sistema donde yo voy a necesitar obtener un movimiento mecánico con la ventaja de poder levantar grandes pesos con menor esfuerzo, ¿sí? Que son los sistemas de polipasto que se llaman, ¿sí? El primer aparejo que yo tengo es el aparejo factorial, ¿sí? Que consiste en montar varias poleas fijas acopladas en una sola armadura y que se conectan a unas poleas móviles
que van a estar conectadas a otra armadura para poder levantar, ¿sí?, esta carga acá, que es este caso acá. Más cantidad de poleas fijas y móviles, vos siempre voy a tener la misma cantidad, más cantidades tenga, mejor va a ser, ¿sí? Voy a tener mayor, digamos, perdón, voy a hacer menor esfuerzo para levantar la carga, ¿sí? Fíjense en que en este caso la fórmula que se me va a aplicar va a ser F igual a la carga, ¿sí?, dividido, ¿sí?, 2 por el número de poleas móviles que yo tenga, ¿sí? O sea, en este caso del ejemplo serían 2. O sea que más cantidad, ¿sí?, de poleas móviles yo voy a tener, ¿sí?, este número me va a aumentar en la fórmula y voy a hacer menos fuerza para levantar la carga. Y en el otro caso, en donde tengo un aparejo que se llama potencial, ¿sí?, en este sistema acá, lo que voy a tener es una polea solamente, ¿sí?, fija, y varias poleas móviles que se van a ir acoplando, ¿sí?, una con la otra con cada punto fijo, ¿sí?, como pueden ver ahí en la figura. En este aparejo potencial, ¿sí?, ya la fórmula es muy similar, nada más que en vez de tener 2 multiplicado por el número de poleas móviles que yo lo voy a tener elevado, ¿sí? Entonces va a ser diferente el esfuerzo que yo haga. Bien, entonces vamos a pasar a la actividad, ¿sí? Es bastante sencillo, por eso me lo tienen que entregar el 6, ¿sí? De la misma manera que estamos haciendo con las otras materias, ¿sí?, me lo entregan vía mail, al mail que tienen ahí abajo, con nombre, apellido y curso, ¿sí? Deben determinar en estos 4 sistemas, ¿sí?, la fuerza que yo tengo que hacer para levantar la carga que tiene 100 newton de peso en este caso, ¿sí?, utilizando los diferentes sistemas de Polispasto.